Con ustedes a nuestro amado hermano William Soto Santiago. Muy buenos días, amados hermanos y amigos aquí presentes. Es para mí realmente un privilegio estar con ustedes en esta hermosa ocasión. Y en esta hermosa ocasión recuerdo las palabras de los profetas y de los apóstoles cuando dijeron: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. Esas son palabras que fueron dichas cientos de años antes de aparecer Jesús de Nazaret. Cuando apareció Jesús de Nazaret, allí estaba cumpliéndose lo que había sido prometido. Pues estas palabras tienen cumplimiento en la primera venida y en la segunda venida del Señor, porque la piedra del ángulo es el Señor. El apóstol Pedro nos dijo: vosotros sois piedras vivas, para ser edificados una casa al Señor. O sea que la casa del Señor sería hecha con piedras vivas, no con piedras literales, sino con piedras espirituales. Y cada persona que desde antes de la fundación del mundo fue escogido para formar parte de el templo, la casa espiritual del Señor, es una piedra. Y él dijo que pondría la piedra de cabecera, la piedra de esquina, en su casa, en Sión. Así es que él promete estar con su pueblo. Y cuando aparezca esa piedra, estará en medio de las demás piedras. Y como todas las piedras hablan porque son personas, decimos: cuando la piedra hable, entonces dará a conocer muchas cosas que nosotros queremos conocer. Nuestro tema es: cuando la piedra hable. Todas las piedras hablan. Por lo tanto, esa piedra no será una piedra muda, será una piedra que hablará, y Él tendrá algo para hablarnos conforme a la promesa divina. Nosotros como individuos tenemos muchas cosas de qué hablar. Hablamos de las cosas de la vida, la parte humana, hablamos de la parte material, hablamos también de la parte espiritual. De todas esas cosas nosotros hablamos. Ahora, como conforme a las promesas divinas, esa piedra será colocada en medio de las demás piedras. Y aún dice allá en el libro del profeta Daniel que Nabucodonosor vio en una ocasión que de la montaña, y en la montaña fue partida, cortada una piedra. Esa montaña, ese monte, es el monte de Dios, es el monte de Sión, es el pueblo de Dios, es el reino de Dios. Así es que de medio del reino de Dios, en el reino de Dios, será hecho el trabajo de cortarse una piedra por la mano divina. Fue cortada no por mano humana, sino por la mano divina. Así es que se nos
enseña entonces a través de la profecía de Daniel que será vista esa piedra cuando esté siendo cortada. Cuando esté siendo cortada, dándole la forma que tiene que tener para ser la piedra de cabecera, la piedra angular. Así es que los que estén ahí, en ese monte, los que estén ahí en el reino de Dios, en el monte de Dios, que es el reino de Dios, que es su iglesia, ahí podrán ver el proceso divino y verán cómo Dios irá paso por paso cortando esa piedra. Si nos enseña el profeta Daniel que fue cortada, es porque no estaba cortada. No tenía los cortes que necesitaba para poder ser la piedra de esquina o de cabecera, la piedra de ángulo. Pero entonces, por la mano divina, entonces comienza a recibir los cortes divinos para poder ser la piedra de ángulo. Así es que a medida que la mano divina va llevando a cabo ese proceso y cortando esa piedra, las personas que estén también ahí en el reino de Dios podrán ver y podrán entender ese proceso, porque ellos también fueron cortados para pertenecer al reino de Dios y formar parte de el templo divino en el tiempo correspondiente. Dios siempre corta a su pueblo a través de los profetas. Así es que el corte que cada persona ha de recibir para venir a formar parte de ese templo, lo recibirá a través del profeta del tiempo en que él viva, y él cortará con la espada de dos filos. Con la palabra de Dios comenzará a cortar de aquí y de allá para hacer de esas personas los individuos que tendrán el corte preciso para formar el templo divino en el tiempo en que ellos viven. Otros fueron cortados en el pasado para tomar parte del templo de Dios en el tiempo que le correspondió. Pero el templo de Dios es construido a través de etapas, a través de edades, a través de los siglos. Para este tiempo hay una etapa o parte muy importante del templo divino que tiene que ser construido, y para eso se necesitan piedras, y para que hayan esas piedras hay que buscarlas, y luego para que tengan el corte hay que cortarlas. ¿Qué corte usted quiere tener en este tiempo? ¿Usted quiere tener el corte preciso para formar parte del templo de Dios en la parte del templo de Dios correspondiente para ser construido en este tiempo? Y ahora le pregunto yo a usted, ¿quisiera usted tener el corte luterano? ¿O quisiera tener usted el corte wesleyano? ¿O el corte pentecostal? ¿Qué corte usted quiere tener? En cada tiempo, cada uno de esos mensajeros correspondientes para cada etapa, para cada
edad, trajo por su mensaje el corte que tenía que tener cada persona que iba a formar parte del templo de Dios. Hoy en día ya esas edades pasaron, pero el templo de Dios se encuentra en la fase más importante, se encuentra en la fase o etapa del lugar santísimo. Por lo tanto, se necesitará un corte preciso, un corte perfecto, para que así cada persona sea cortada a la medida exacta que tiene que tener para ser parte de el templo de Dios y ser parte de la etapa del templo de Dios correspondiente para este tiempo. Así es que estaremos muy pendientes, porque Dios estará cortando esas piedras para colocarlas en esa etapa del templo. Esa etapa del templo se le podrá llamar la edad no wesleyana, ni luterana, ni pentecostal, sino la edad de la piedra angular. Pues Él sabrá darle el corte para que todas esas piedras sean y tengan el corte que corresponde a este tiempo. Y todas esas piedras hablarán, porque todas esas piedras tendrán la voz del Señor. Ahora, ¿cómo le llegará la voz del Señor a esas otras piedras? Le llegará a través de la piedra del ángulo. Nuestro tema es cuando la piedra hable. Esa piedra hablará, porque ella tendrá que ser cortada por la mano divina, y ella escuchará la voz divina, y ella transmitirá el mensaje divino, y entonces, así como él fue cortado por la mano divina y recibió un mensaje, porque con ese mensaje fue que Dios lo cortó, con ese mismo mensaje Él cortará a las demás piedras. Él entonces hará la edad más grande, más hermosa, más maravillosa de todas las edades. Cuando la piedra hable, todo eso ha de acontecer. ¿Pero qué hablará la piedra? ¿Qué mensaje tendrá esa piedra para hablar? Examinemos por un momento las cosas que fueron habladas en otros tiempos por otros mensajeros, y observemos cómo lo que ellos hablaron produjo el resultado que Dios tenía señalado. Cuando Martín Lutero, siendo una piedra del templo divino, cuando él fue cortado como una piedra, él recibió un mensaje, el mensaje de justificación. El justo por la fe vivirá. Y cuando él captó ese mensaje, él fue cortado. Fue cortado a la medida exacta correspondiente a su edad.
Y él, con ese mismo mensaje que lo cortó a él y lo hizo una piedra viva en el templo de Dios, él habló ese mismo mensaje y fueron cortadas otras piedras y fueron colocadas esas piedras en el templo de Dios. Luego vino John Wesley. Juan Wesley apareció luego en la escena y él fue cortado por la mano divina para ser la piedra líder de esos días. Él fue cortado por el mensaje divino de santificación. Y ese mismo mensaje que lo cortó a él, lo transmitió a la gente, y mucha gente fueron cortadas por ese mensaje para ser parte del templo divino. Fueron cortados como piedras vivas y colocados en la medida exacta para el templo de Dios. Así es que ha ido creciendo la construcción del templo divino. Luego llegó la edad pentecostal. Ahí también, con el mensaje correspondiente a ese tiempo, fue cortado el mensajero y las piedras también. Las piedras de ese tiempo. Y luego de todo eso, lo único que faltaba era la corona de esa construcción. Eso es lo que falta cuando ya las 7 etapas de construcción del templo divino han terminado. Y para esa etapa de perfección, para esa etapa, entonces es necesario que Dios corte una piedra. Él la corta por su voz, por su mano. Él la corta con su mensaje para ese tiempo. Y la piedra que Él corte con su mensaje para ese tiempo será la piedra entonces que Él utilizará como medida para que sean cortadas las demás piedras a la medida de Él. Serán cortadas las demás piedras con el mismo mensaje. Él entonces transmitirá ese mensaje que lo cortó a él y lo hizo ser la piedra principal para ese tiempo. Y luego, al transmitir ese mensaje, las demás piedras que no estaban cortadas serán cortadas a la medida correspondiente para ese tiempo, a la medida que requiere la parte del templo que se tiene que construir en esos días. Es la parte del templo más importante la que tiene que construirse en estos días. Es la parte del templo que se llama el lugar santísimo. Ahí tiene que estar todo lo que está representado en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, en aquellos símbolos, está representado todo lo que será colocado en el tiempo de la edad de la piedra angular, en el tiempo del lugar santísimo del templo espiritual de Dios. Por eso, así como en el antiguo templo del pueblo hebreo, como allí habían 2 querubines poderosos, también en el templo espiritual del Señor, en la construcción de el lugar santísimo, ahí habrán 2
grandes ministerios. Serán el ministerio de los 2 olivos, serán el ministerio de Apocalipsis 11, será el ministerio de Moisés y de Elías. Eso, cuando aparezca, habrá aparecido lo que fue mostrado en tipos y figuras en el templo del Antiguo Testamento. Todo lo que hubo allá tendrá que estar acá, pero estará acá en el campo espiritual. También como allá estuvo el pacto de la ley colocado en el arca del pacto, acá en el lugar santísimo del templo del Señor, de la iglesia del Señor, entonces estará ¿qué? Estará el pacto de Dios. Por eso es que esa piedra que los edificadores desecharon, cuando regresa en Apocalipsis capítulo 10, aparece con el arco iris sobre su cabeza, porque el arco iris sobre su cabeza representa el pacto divino, el pacto de Dios. Viene con el pacto de Dios para colocarlo en el lugar santísimo, así como fue colocado el pacto de la ley en el lugar santísimo en el tiempo de Moisés. Si se necesitó el ministerio de Moisés en aquel tiempo para que fuera colocado el pacto de Dios en el lugar santísimo, el ministerio de Moisés y Elías está prometido que estará sobre la tierra y no habrá nada imposible para que sea hecho. Todo lo que Dios tiene programado, lo cual simbolizó en el Antiguo Testamento, en el templo, Él lo realizará en este tiempo. Todo va a través de un proceso. Y como todo va a través de un proceso, tenemos que tener nuestros ojos abiertos, porque en medio del proceso muchas personas que no entienden pueden malinterpretar lo que Dios esté haciendo. Y cuando una persona malinterpreta lo que Dios esté haciendo, tiene muchos problemas en la vida. Le sucede como le sucedió a las gentes que malinterpretaron a Moisés. También le pasará lo mismo que le pasó a la gente que malinterpretaron a Juan el Bautista, y también los que malinterpretaron a Jesús de Nazaret, y también los que malinterpretaron a Pedro, a Pablo y a los demás apóstoles. ¿Qué les pasó a esas personas? Lo que les pasó fue lo más terrible que les puede pasar a los seres humanos. Perdieron la bendición divina, perdieron el derecho a la vida eterna, perdieron el derecho a comer del árbol de la vida, perdieron el derecho a la eternidad. Y sus nombres, si estaban escritos en el libro de la vida, en alguna de las secciones que hay en ese libro, fueron borrados esos nombres del libro de la vida. Pero los que entendieron el programa que Dios estaba desarrollando y con sus ojos bien abiertos observaron lo que estaba aconteciendo en el programa divino, recibieron la bendición divina. Fueron ellos los vencedores de su tiempo. Y para cada vencedor hay una promesa.
Para cada vencedor hay un galardón. Por eso es que en algunos lugares del Apocalipsis nos dice: al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Hay otros lugares donde dice también: al que venciere, yo le daré a comer del árbol de la vida. También en otros lugares dice: al que venciere, yo le daré potestad, autoridad a él sobre todas las naciones, y él las regirá con vara de hierro. También la última promesa apocalíptica para los vencedores nos dice: al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿Y qué quiere decir eso? Al que venciere, yo le daré que sea rey conmigo para reinar por el milenio y por toda la eternidad. Son grandes promesas para los vencedores, pero son grandes calamidades para los perdedores. Tenemos que en todo tiempo ser vencedores. Tenemos que vencer o perecemos. Por lo tanto, entonces, tenemos que prestar atención a las palabras divinas, porque de nuestra victoria o nuestra derrota dependerá la eternidad nuestra. Nuestro futuro ha de depender de lo que nosotros logremos. Todos queremos la victoria, todos queremos ser vencedores, porque solamente para los vencedores es que están las grandes promesas divinas y están esperando por los vencedores. ¿Qué espera la promesa de darle de comer del árbol de la vida a la gente? Espera por los vencedores. ¿Qué espera la promesa de sentarse con él en su trono? Esa promesa espera por los vencedores. Y aquí nosotros en esta ocasión estamos como vencedores, escuchando la palabra de Dios, que nos cortará a la medida que Él quiere que tengamos para ser colocados en la parte del templo que se está construyendo en este tiempo final. Él dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Qué va a oír? Tiene que oír lo que Dios desea que su pueblo oiga. Tiene que oír entonces la voz de Dios. La voz de Dios siempre ha estado aquí en la tierra. Siempre ha estado aquí en la tierra manifestándose. Es a través y con esa voz que la persona es cortada, preparada y colocada en la posición que Dios predestinó para el individuo. Así es que tenemos que estar apercibidos, porque cuando la piedra, la principal piedra del ángulo, cuando ella hable, automáticamente cortará las demás piedras con la medida de él. Y así todas las demás piedras entonces han de formar la parte del templo
en donde Él es la piedra principal. Daniel vio esa piedra cuando fue cortada y la vio venir y vio que hirió a la imagen en los pies. Esa piedra está prometida que ha de venir. Y esa piedra en su primera venida habló. Y esa piedra en su segunda venida volverá a hablar. En palabras más claras, Él continuará hablando. Él en una ocasión se paró en la lectura del capítulo 61 del profeta Isaías. Él leyó: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor, y siguió enumerando un sinnúmero de cosas para lo cual Él había sido ungido. Dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. No solamente las enfermedades físicas son enfermedades, están las enfermedades espirituales, las enfermedades del corazón, pero Él dice que vino para sanar a los quebrantados de corazón. Así es que ya usted sabe que hay un médico que sabe sanar las enfermedades del quebrantamiento del corazón. Y en este tiempo, imagínese, hay tantos problemas en la vida del ser humano que dice el Señor que el corazón de la gente se quebrantará, pero Él es el que sana el quebranto del corazón. En la vida hay muchos problemas, hay muchas luchas. Si usted se pone a examinar bien las cosas, usted encontrará que todo está en contra suya. Usted encontrará que si usted se descuida, usted se moriría. Pero esto es viéndolo desde un punto de vista negativo. Pero si usted lo mira desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista de Dios, usted entonces comprende que usted está sobre la tierra con un propósito divino. Usted, si examina las cosas desde el punto de vista divino, usted descubrirá que usted no apareció aquí en la tierra por casualidad. Usted no es fruto de la casualidad. Y entonces, ¿de qué es fruto usted? Usted es fruto de los planes y propósitos divinos. En el plan y propósito divino, usted tiene un lugar muy especial. Y usted ha venido aquí a la tierra para pasar por un proceso a través del cual usted obtendrá una posición que Dios señaló, predestinó para usted. Pero usted tendrá que pasar por diferentes pruebas, problemas, por diferentes etapas difíciles en la vida, las cuales le darán a usted el carácter que usted necesita para ser parte del reino de Dios. Usted ha de reinar. Usted, conforme a la profecía bíblica, es rey y sacerdote. Y cuando digo rey y sacerdote, ahí incluyo a las damas también, pues ellas son reinas. En palabras más claras, todo
el programa divino que se estará desarrollando, todo el plan que Él tiene para llevar a cabo y tener un reino por 1000 años y luego por toda la eternidad, estará sobre los hombros de esos reyes y sacerdotes. Pero así como el padre de alguien que va a ser rey y el padre de uno que va a ser rey, pues es otro rey. Y el rey eterno, el rey de los cielos y de la tierra, ha determinado que sus hijos han de ser reyes y sacerdotes. Así como Él es el rey de toda la tierra, y así como Él es sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdote eterno. Dios es rey y es sacerdote. Son manifestaciones de Dios, manifestaciones divinas. ¿Y quién es entonces el que tiene que heredar ese título y posición de reyes? Pues tienen que ser los hijos del rey. Los reyes a sus hijos los envían a ciertas escuelas y les ponen un tutor para que sean preparados para que algún día ocupen la posición de rey o de reyes. Y cuando ya están preparados y tienen el carácter que necesitan, entonces lo único que les falta es que le entreguen el trono, que le digan: ven, siéntate conmigo en mi trono. Has vencido, has tenido la victoria, pero mientras no ha llegado ese momento, él todavía no puede usar de la autoridad de rey que le concede ese título de rey. Él todavía no es rey en funciones, pero potencialmente Él es el rey. Él es el rey para el tiempo que Él vaya a gobernar. Pero es un rey que todavía no ha recibido el reino, que todavía no se ha sentado en el trono, pero Él es rey. Él es rey, aunque todavía no esté funcionando como rey. Así pasa con los hijos de Dios. Pero algún día, conforme a la profecía de Daniel, el reino será entregado en las manos de los santos del Altísimo. Será entregado en las manos de esos que a través de las edades y de las dispensaciones y siglos estuvieron siendo preparados para esa posición. Cuando vemos las cosas desde ese punto de vista, entonces el quebrantamiento del corazón se nos cura. Decimos: es que tantos problemas y tantas pruebas, es que esto obrará a favor nuestro, porque esto hará que nuestro carácter sea formado. Algunas veces hay hijos de Dios, en su mayoría, que desean y luchan por obtener alguna cosa, cosas buenas, pero luchan tanto que algunos dicen: ya he luchado tanto que ya cuando lo reciba no me va a dar gusto, no me va a dar placer recibir esto que he deseado por tanto tiempo. Pero no debe pensar de esa manera.
debe usted decir: yo he luchado tanto por esto que deseo, he sufrido tanto por esto que deseo, lo he examinado y veo que es algo bueno, que está de acuerdo a la palabra de Dios. No hay ningún problema con esto en cuanto a las cosas de Dios. O sea que no está en pelea con las cosas de Dios. Por lo tanto, yo he luchado tanto por obtener esto que deseo y seguiré luchando, que cuando yo lo reciba lo apreciaré tanto que nadie lo podrá arrebatar de mis manos. Tendrá un valor tan grande para mí, no solamente por el valor humano que tenga, sino por lo que me ha costado a mí, por lo que ha sucedido en mi vida para obtener esto que yo deseo. La forma en que mejor se aprecia, en que mejor se aman las cosas que uno obtiene, la forma es sacrificio. Cuando se ha luchado y se ha hecho sacrificio por obtener algo, entonces uno aprecia, uno valora bien lo que tiene. Aquel al cual nada le ha costado algo, ningún aprecio le tiene. No sabe el valor de eso. Pero para aquel que ha luchado, que ha sufrido, para aquel sí que tiene valor. Porque eso que ha obtenido está ligado a sus pruebas, a sus problemas, a sus sentimientos, a su trabajo, a sus luchas. Y entonces viene a ser algo de mucho valor. Porque cada vez que ve eso, recuerda todas estas etapas por las cuales pasó. Recuerda momentos de tristeza, de problemas, de dolor, pero también recuerda momentos de alegría, momentos de satisfacción. Y eso que obtuvo viene a ser el premio de su trabajo, de sus luchas, de su sufrimiento. Entonces ya ha obtenido algo que no ha sido obtenido por el valor de un precio de dinero, sino por el valor de un precio más allá del dinero, aunque haya tenido que usar algún dinero también, pero tiene un valor más grande. Por eso es que algunas veces ustedes oyen hablar acerca de instrumentos que existen, por ejemplo, un violín. Ustedes han oído hablar de algunos violines que valen miles o millones de dólares. Y usted viene y coloca otro violín al lado que puede valer $1,000 o $2,000. Y el que no sabe dice, son dos violines, así es que yo compraría el más barato. Porque usted no sabe el valor que tiene ese otro instrumento. Y por eso usted compraría el más barato, porque usted no sabe nada de los valores del ser humano. Pero cuando una persona sabe de lo que son los valores del ser humano, entonces cada cosa vale de acuerdo a lo que esté envuelto detrás de ese instrumento. También están los cuadros, las pinturas famosas, tienen un valor incalculable no porque sea un canto de lienzo y un poco de pintura. Hay muchas pinturas que usaron de la misma pintura, del mismo lienzo, y no valen lo mismo. Pero hay unos que cuando se le ve la firma, el nombre de la persona que lo hizo, por el valor de esa persona, es que se valoriza
esa pintura. ¿Cuántas personas no han muerto en la guerra? ¿Cuántas personas no han muerto defendiendo a otras personas? Muchas personas. Pero nosotros sabemos de uno que murió en una cruz, que tiene un valor incalculable lo que él hizo por nosotros. Todo está en lo que esté detrás de lo que aconteció. Ahí está el valor de esa obra. Y nadie la ha podido igualar. Y nadie ha podido obtener el resultado que él obtuvo con su muerte. Así es que siempre nosotros tenemos que ver las cosas en la vida desde el punto de vista positivo, para así nunca estar quejándonos de la vida. Tenemos que entender que Dios sabía que íbamos a pasar por todos los problemas que nos puedan venir. Y Él no pone carga sobre nadie que no pueda llevar. O sea que lo que usted necesita es decirle a Dios: Señor, ayúdame en esta hora difícil. Yo sé que yo estoy pasando por esto, así es que lo necesito. Ayúdame a pasar por esto en la forma que tenga que pasar. Deseo ver tu poderosa mano moviéndose. Fortaléceme y produce en mí el resultado que tú quieres producir. Tú quieres hacerme de cierta forma, y esta es la forma. Las pruebas, sufrimientos y diferentes etapas de la vida son las que van formándonos el carácter. Y para eso entonces nos viene la palabra que nos orienta, nos viene la palabra que nos enseña el por qué nosotros estamos aquí. Y así entonces vamos creciendo, y los problemas de la vida se hacen pasajeros porque son temporeros, y el resultado que obtenemos se hace permanente. O sea, el beneficio que le sacamos es permanente. Por lo tanto, tenemos que entender estas cosas y saber que Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las llamo por su nombre. Y también dijo: y nadie las arrebata de mi mano. Así es que usted no tenga temor, no tenga miedo de estar viviendo aquí en este planeta Tierra. Esté confiado, estamos seguros en Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene un programa. Así es que no se preocupe usted en esa parte, esté tranquilo, afronte todas las situaciones y camine siempre hacia adelante. Y como Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las llamo por su nombre, Él entonces siendo esa gran piedra, Él entonces promete que va a hablar. Y Él dice: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que la piedra entonces hablará, porque será una piedra viva. Él es la piedra viva. Y todos nosotros somos, ¿qué? Piedras vivas, pertenecientes al templo viviente del Dios viviente. Que Él es piedra viva, nosotros somos piedras vivas. Piedras vivas, nosotros somos piedras vivas, y su templo es un templo vivo, porque es el templo del Dios viviente. Ahora, ¿qué hablará la piedra? ¿Qué hablará Él? Él allá habló el mensaje agradable, o el mensaje del año agradable, o de la buena voluntad del Señor. Y se paró allí. No continuó leyendo, porque si continuaba leyendo, lo que seguía decía: y para predicar el día de venganza del Dios nuestro. Así es que eso Él lo continuará en este tiempo final. También en Levíticos nos dice
que el año 50, que es el año del jubileo, es el año, el tiempo en que se anunciará libertad en toda la tierra. Así es que el mensaje de libertad, de liberación, será proclamado, será el mensaje que nos hablará la piedra. Conociendo estas cosas, entonces estaremos con nuestros ojos bien abiertos, nuestros oídos bien atentos, porque cuando escuchemos el mensaje del año del jubileo, cuando escuchemos el mensaje de libertad en toda la tierra, estaremos escuchando la voz de la gran piedra, de la piedra no cortada de mano. Estaremos escuchando el mensaje que tanto nos fue prometido, pero que algún día estaría sobre la tierra. Será ese el mensaje de Dios, no será un mensaje humano, será un mensaje divino, pero transmitido a los humanos. Será ese el mensaje de la piedra no cortada de mano humana. Será ese el mensaje también que cortará a todas las piedras que corresponden para el templo de Dios. Serán cortadas con ese mensaje y serán preparadas para formar parte del gran templo de Dios. Él, la gran piedra que vio Daniel, no cortada de manos, entonces será pregonero de libertad. Y él entonces les dirá: conoceréis la verdad, y la verdad os libertará. Les predicará la verdad que liberta a las personas, predicándoles el mensaje del año del jubileo. Recibirán la libertad anunciada para el año del jubileo. Proclamaréis libertad en toda la tierra. Es un mensaje entonces para toda la tierra. La piedra, cuando la piedra hable, ¿saben ustedes ya lo que la piedra va a hablar? Cuando la piedra hable, esas son las cosas que hablará la piedra. No tiene otra cosa para hablar sino el mensaje que recibe de parte de Dios. Ese será el mensaje, y él llevará a cabo todas las cosas que lleve dirigiéndose por ese mensaje. Él podrá hacer un sinnúmero de cosas, pero el centro será el mensaje. Él tendrá que desenvolverse en la vida, en todos los aspectos de la vida del ser humano. Pero él conocerá bien el mensaje que él haya recibido y lo dará al pueblo y producirá lo que debe producir. Cuando la piedra hable, todas estas cosas han de ser conocidas. Todos los misterios que en otros tiempos no fueron conocidos serán conocidos cuando la piedra hable. Por eso, cuando la piedra hable, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu ha de decir a la gente. Oiga lo que el Espíritu ha de decir a la iglesia. Porque cuando la piedra hable, hablará ungida por el Espíritu del Señor. Él dijo allá en su primera venida: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para predicar
el año agradable del Señor. Y para este tiempo será para predicar el día de venganza del Dios nuestro. Él predicará su mensaje. Y Él estará ungido por el Espíritu del Señor. Será entonces el Espíritu del Señor hablando por Él. Y el que tenga oídos para oír lo que el Espíritu del Señor tiene para hablar, que oiga. Oiga entonces la voz del Señor cuando la piedra hable. ¿Cuándo escucharemos el mensaje del día de venganza del Dios nuestro? ¿Cuándo escucharemos el mensaje del año del jubileo, en donde se proclama libertad en toda la tierra? Cuando la piedra hable. Cuando la piedra hable, escucharemos todas esas cosas. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y muchas gracias por vuestra amable atención.